Cordial saludo, estimado estudiante de Cátedra Minuto de Dios. Qué gusto me da que tú con tu esfuerzo estés llegando a esta última etapa de nuestra materia Cátedra Minuto de Dios. Con esto les doy la bienvenida al tercer y último corte, hoy dando la apertura con la actividad número 7 titulada Conoce a Rafael, un día para el cambio. Una actividad, un ejercicio que definitivamente va a poner su creatividad al límite y sobre todo, ¿qué haría usted? Para esto, acompáñenme a nuestra aula. Recuerden ingresar al tercer corte, buscar la actividad número 7. Es importante que lean la descripción. Seguimos adentrando en la persona del padre Rafael García Herreros. Seguimos conociendo esta necesidad que él tuvo de ser un agente de cambio, el poder producir en las personas un cambio generativo y generar en ellos una vida integral. Para esto es importante que tomen en cuenta las siguientes indicaciones. ¿Qué vamos a realizar en la actividad número 7? Un podcast. Pero para esto, primero ustedes tienen que revisar la siguiente infografía, que es muy creativa, habla acerca del padre Rafael García Herreros, por favor tomarlo en cuenta, y también leer el texto titulado Una patria sobresaliente, que lo vamos a encontrar al final de nuestra actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, es importante que usted realice un podcast en el cual va a entrevistar a 3 estudiantes de Uniminuto con la siguiente pregunta. ¿Qué harías si fueras el padre Rafael García Herreros por un día? Y posteriormente usted va a agregar su aporte muy particular de forma creativa. Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar este podcast? 1. Va a entrevistar y grabar en audio a 3 estudiantes de tu sede en Uniminuto, teniendo en cuenta la pregunta que les he dicho anteriormente. ¿Qué harías si por un día fueras el padre Rafael García Herreros? Y usted va a guardar la respuesta obtenida. 2. Va a crear un libreto de su podcast. Puede comenzar, por ejemplo, con una introducción de todo el estudio que usted hizo en cuanto al perfil del padre Rafael García Herreros y agregar las respuestas obtenidas de las 3 entrevistas que usted ha realizado, y las va a comentar posteriormente, vinculando finalmente la respuesta personal que usted le va a dar. 3. Va a grabar su podcast en formato audio y lo va a cargar en la plataforma de su preferencia, Spotify, YouTube, el que usted considere, y ponga su creatividad al límite. ¿Qué es importante? Que usted realice su presentación tomando en cuenta las normas APAS. Es importante que usted coloque su nombre, su apellido, su NRC, su tutor, que los enlaces correspondientes de sus podcasts estén visibles para que yo pueda reproducir su tarea sin que exista, por ejemplo, alguna restricción del acceso. Que se cargue en nuestra aula. Recordemos que nuestras actividades se cargan en nuestra aula. Y finalmente, por favor, verificar que la vinculación del documento ha quedado como adjunto a la actividad. Es una actividad evaluativa, es individual, muchachos. Tomen en cuenta, por favor, los criterios de calificación, es decir, que su podcast debe tener, por ejemplo, todos estos incisos que se solicitan, muchachos. Recuerden que son 3 entrevistas, no son 2 ni es una, son 3 compañeros que usted va a entrevistar, y también usted va a colocar su propia respuesta, reflexión ante esta pregunta. Es poner a la creatividad. Espero que a ustedes les vaya muy bien en esta actividad evaluativa, pero sobre todo de reflexión de qué haría usted si fuera el padre Rafael García por un día. Saludos, su tutora Nazaret Vado.